tema. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Hay que predicar la palabra de gracia. Hay que predicar la palabra de gracia. Capítulo 21 del libro de Hechos. Hay que predicar la palabra de gracia. Verso 8 para la gloria de Dios. 21:8. ¿Ya lo tiene? Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí, algunos días descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Ore conmigo. Amado y buen Dios que estás en los cielos, presento mi vida y la de tu pueblo acá reunidos y de las redes sociales. Que la gracia y la comunión del Espíritu Santo nos gobierne, nos administre, abra el oído y el corazón de los presentes y de las redes sociales. Incorpore ese llamado a la obediencia a tu palabra. Que a través de tu palabra el pecado pueda ser destruido. Que la palabra pueda traer liberación, restauración y sanidad. Que esta palabra sea de impacto a los que la reciban para la gloria de tu nombre. Todo eterno Dios lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias le damos, oh Dios, por reunirnos. Que esta palabra de poder sea de consuelo al debilitado, para tu gloria, Señor. Gracias. Amén y amén. Hay unas hermosas y bellas enseñanzas en toda la Biblia. Y Hechos de los Apóstoles, yo, si hubiera sido de parte de Dios el elegido a poner el título a este libro, le hubiera puesto Hechos del Espíritu Santo, porque tiene más demostraciones de la gloria de Dios manifestada. El Espíritu Santo es el que conduce hasta el día de hoy la iglesia del cuerpo de Cristo. La importancia o la necesidad de predicar la palabra de gracia ha sido siempre en todas las épocas, pero hoy me imagino que hoy es más que nunca, porque vivimos en una decadencia del evangelio de la verdad. La mayoría donde usted viva o donde usted se mueve, va a ver que la mayoría de altares, de templos están cerrados. Porque para los ministros modernos de hoy en día, con reunirse 1 o 2 veces por semana basta. Y el evangelio, en vez de ir avanzando, se ha detenido.
Y no es porque Dios no quiera que su reino se expanda, sino que los hombres que Dios ha elegido se sentaron y se acomodaron y entraron a un sistema religioso. Y en ese sistema religioso, en vez de avanzar el reino, se sentó, se acomodó y se estancaron. Pero si yo veo a la iglesia primitiva, por si usted ha leído Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, verso 5, si usted ve la elección de estos grandes hombres de Dios, estaban sustituyendo y ordenando el diaconado. Y Felipe era uno de esos diáconos. Dice que la palabra de Dios nos enseña, nos muestra que los hombres que Dios elegía en la iglesia primitiva eran hombres de fe y hombres llenos del poder del Espíritu Santo, lo cual hoy en día ha menguado esa llenura del poder de Dios y ha menguado la fe que abre puertas, la fe que derriba gigantes, la fe que hace milagros, la fe que en nombre bendito de Dios se glorifique en todas las esferas de la iglesia. Pero los hombres hemos perdido la noción de ese llamado. ¿Qué cuenta daremos a Dios? ¿Qué cuenta daremos a Dios? Felipe llegó a tener un ministerio evangelístico. Para mí el evangelista, para la gloria de Dios, tiene que ser un hombre que tenga las señales indubitables en su vida personal. Gloria a Dios, amén. Porque el evangelista no es el que va a ir a congraciarse con la iglesia donde lo invitan o a las calles donde él vaya, sino que el evangelista es el que lleva la noble unción del Espíritu de Dios para destruir el reino de las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo. El evangelista no es el que se vende por una vianda de dinero, sino que es el que señala el pecado de los que están presentes. Pero hoy se ha levantado una fiebre de evangelistas mundanos, paganos, impíos, que toleran el pecado, toleran la falsedad de la vida cristiana que tienen. Pero para mí, según la Biblia, el verdadero evangelista es el que tiene personalidad, carácter y autoridad de Dios. No le interesa si lo vuelven a invitar, no le interesa si le vuelven a abrir las puertas de aquel lugar, porque tenemos la mejor puerta abierta, que es la de Cristo. Cristo dijo: yo soy la puerta, y el que entre por mí hallará pasto verdes. Alabado sea Jesús. Es urgente que Dios disponga en los hombres de la iglesia el deseo y el llamado de levantarse como atalayas, como predicadores, como evangelistas. Usted anhela eso. Como vive para Dios. Porque no solo es anhelarlo, sino que hay que consagrarnos. Fíjese, hermano, este Felipe, un joven, en esa época no tenía familia, estaba soltero, era un hombre consagrado a Dios y era lleno de la gracia de Dios y del poder de Dios, que vuelve a surgir. Oiga cómo empezó la iglesia primitiva, la del siglo I, II y III.
porque esa es la iglesia primitiva, hubo una persecución en Jerusalén. ¿Se ha fijado que las iglesias en tiempos conflictivos es cuando la iglesia como que despierta y se pone a la disposición de Dios? Y no le importan las amenazas, no le importan los balazos que pasen por sus orejas, sino que ellos están bien definidos que la causa de Cristo es más importante que lo que se da alrededor de su círculo diario. No importa si se levanta un hombre como Teófilo, un hombre superdotado de la gracia de Dios, pero también se van a levantar los hombres como emperadores como Nerón. Pero usted no le puede tener miedo a Nerón. ¿Por qué? Porque poderoso es Dios, el que lo ha elegido, el que lo ha llamado y el que lo ha llenado de su Espíritu Santo. Entonces el hombre de Dios va donde hay necesidad, donde Dios lo envía. Hoy los hombres de Dios, entre comillas, se dan el lujo o el placer de decir: no, yo allá no quiero, porque ahí no me bendicen con ofrendas generosas. Lo primero que hacen los evangelistas modernos, impíos, ¿cuántos miembros hay? Y ellos en su mente hacen números: si son tantos me va a caer buena plata, váyanse al diablo. Evangelistas mercaderes, vivan la palabra y póstrense al Dios de los cielos. Porque a este hombre lo levantó del diaconado y lo envía como evangelista. Y en el capítulo 8, verso 9 de este libro, dice que, oiga, Samaria fue evangelizada por medio del mensaje de la palabra de gracia que había puesto en los labios de Felipe. Y toda Samaria era invadida por el poder de Dios. Era invadida que hasta los brujos se convertían a Cristo. Gloria a Dios. Si California tuviera esta clase de evangelista, ya se hubiera cambiado de la sodomía a la libertad, que Cristo tiene el poder para hacer esa libertad. Los hombres que hay deseo de hacer la voluntad de Dios están acomodados, están entre cuatro paredes, le tienen miedo a la adversidad. Pero Dios no te ha dado a ti, 1:7 de Timoteo, Dios a ti y a mí no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de autoridad, de poder y de dominio propio. Dios a la iglesia no le ha dado espíritu de miedo, espíritu de temor. No, señores, Dios te ha dado poder, autoridad. Levántese, vaya a hacer la obra de Dios. Uno ya está de... Ya deje de ser cobarde, porque el reino de Dios no es para cobardes, dijo Cristo. El reino de Dios es para valientes, y los valientes, dijo Cristo, lo van a arrebatar. Mujeres, ya no duerman. Mujeres, ya no chismeen, ya no peleen. Hombre, ya deje de ser chillón, naco. Ya tome el carácter del hombre de Dios, tome el carácter de mujer de Dios. Levántese como Débora, levántese como una Gedeona. Hombre de Dios, levántense como aquel hombre que decía: con mi fuerza, Señor. 6:12 de Jueces le dijo: oh Señor, oiga qué terrible, el ángel de Dios le dice: Gedeón, con esa tu fuerza yo he de librar a mi pueblo Israel. Con esa mi fuerza. Y yo estoy temblando, Señor, porque ahí vienen los enemigos a robarnos el fruto. Le digo: Dios, no, Dios está contigo.
varón esforzado y valiente. Oiga cómo Dios le dice a la iglesia del siglo XXI, la que está acomodada, la que está acobardada, la que está temblando: varón esforzado y valiente, te dice Dios esta noche, levántate y ve a las naciones con la palabra de gracia. Ya no diga no puedo, porque es para tener novias y novios si quieren. ¿Por qué para andar publicándose en el Facebook basura si tiene tiempo? ¿Ah? ¿Para qué lo ha elegido Dios? ¿Para esa clase de bobadas de la sociedad? ¿Ah? ¿Para qué nos ha elegido Dios? Para llevar el mensaje restaurador de Jesucristo, que la prostituta al oír su palabra sea compungida y llamada al arrepentimiento, que cuando el borracho le oiga una palabra de poder que salga de los labios suyos, y a través de ese mensaje pueda ser libertado. Lo que pasa es que no queremos tomar seriedad y responsabilidad como iglesia. Hemos agarrado un círculo religioso y no queremos salir de ahí. Y oiga que dice el verso 9, que Samaria fue visitada por el Señor a través de este joven llamado Felipe. Dice que los endemoniados eran libertados. Dice que los enfermos eran sanados. Y los que no conocían de Cristo eran convertidos a Cristo. Porque hubo un hombre que se dispuso a creerle a Dios. Y aquí habemos más de 50 hombres y nadie quiere aceptar el llamado de Dios. Todos quieren privilegios, pero no quieren ser responsables con el Señor. ¡Aleluya! Es fácil usar un traje. Es fácil usar una corbata. Lo que es difícil, aprender a obedecer al Señor y a ese llamado. Oiga, Samaria fue invadida por el Evangelio. En esa invasión que hizo Dios a través de su palabra, Pedro se vio en la necesidad de visitar a Samaria. Pero ¿cómo es que despertó la iglesia primitiva? A través de una persecución. ¿Por qué estamos acomodados? Porque no hay persecución. Vean los del Medio Oriente, los creyentes. Hasta la actualidad, eso solo se daba en la iglesia del siglo I, II y III. Que la iglesia primitiva estaba bajo la tierra, se llamaban catacundas. Ahí se reunían y ahí compartían la palabra de Dios. Pero la iglesia no se detuvo. La iglesia iba avanzando. Hoy tenemos buenos templos, pero no hay disponibilidad de hacer la obra de Dios. En la actualidad en el Medio Oriente hay gente que bajo tierra se reúnen para adorar a Dios. Pero aquí estamos en Norteamérica y Centroamérica y Suramérica y tenemos todo a nuestro favor. Vea los países suramericanos cómo están con sus dictadores, siendo perseguidos, siendo aborrecidos, siendo odiados por el nombre de Dios. Pero la iglesia ahí no se detiene. La iglesia en esos momentos difíciles le creen a Dios, se someten a Dios. Dios los llena de su Espíritu Santo, los levanta como hombres llenos de la gracia y del poder de Dios para resistir toda artimaña del diablo. ¿Somos llamados a eso? Claro que sí. No, yo si no trabajo no puedo vivir, pastor.
Hay gente que no se reúne por estar afanados al trabajo secular. Y ya cayeron en la maldición y ni cuenta se han dado. El daño te lo haces tú, porque Dios está en su lugar santo y Él sigue siendo Dios de dioses y Señor de señores. Cuando tú te pones los moños y no te esfuerzas, el diablo te está ganando poco a poco. Pero el que ya recibió la palabra de la verdad, ese hombre y esa mujer está en prueba, está en tribulación, ese no se queda, sino que se levanta y dice: voy a ir a la casa del rey. Porque he entendido que es mejor un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Un joven nos está dando ejemplo hoy en esta hora. Felipe, un hombre que no le temía a la adversidad de su época. Si usted ve esa historia de Felipe, dice que está terminando de predicar en Samaria, el Espíritu Santo lo arrebató y lo trasladó en otro camino, en otra ciudad. Y iba un joven millonario en un carro llamado eunuco, y el Espíritu Santo le dijo: acércate al carro. Oiga, hombres obedientes, hermano. ¿Cuánto no hemos predicado aquí de la obediencia? Usted aquí le entra y aquí le sale. ¿Cuánto no nos ha hablado Dios de levantarnos e ir a hacer la obra? Muchas veces. Pero el pueblo está tan embrutecido que no quiere que Dios lo ayude. No quiere que Dios lo desate. No quiere que Dios haga de él misericordia. Y cuando hay resistencia del barro, Dios lo que hace es dar la vuelta y busca a otro que le crea, a otro que le sirva, a otro que haya disponibilidad. Cuando Felipe oye la voz del Espíritu y le dice: acércate, dice que se acercó. Y oiga qué terrible la cobertura que tenía este hombre. Le dijo: ¿entiendes lo que vas leyendo? Dice la Biblia que iba leyendo lo de Isaías. Iba leyendo de la vida del siervo del Señor, que era Jesucristo. Y le dice: ¿cómo voy a entenderlo si no hay nadie quien me enseñe? Le dijo: paren el carro ya. Súbete. Dale, le dijo, ya aquí va el que me va a ayudar. Y empezó Felipe a decirle: este personaje es el Hijo de Dios, que vino por ti, por mí, murió por tus pecados y los míos, le dijo. ¿Tú lo crees? Sí, le dijo. Y dice la Biblia que Felipe, al predicarle a Cristo, recibe a Cristo y le empezó, oiga qué misterio, hermano, empezó a hablarle del bautismo de agua. Y viene el eunuco y le dice: bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, le dijo. Nada. Solo cree que Jesucristo es el Señor y Él es tu Salvador, y recíbelo como Salvador tuyo. Ya está cumplido. Bueno, yo lo creo. Paren el carro. Bajémonos, le dijo. Ahí hay agua, le dijo. Echémosla, pues. Oiga, convicción personal. Hoy usted puede hablarle a medio mundo si es que habla de Cristo. Pero le aseguro que usted se afana tanto que usted habla mal de su mujer en mal y mal de su marido en mal. Ya no diga de los hermanos en la fe. Esa clase de mensaje no edifica, señores. El mensaje que edifica en tus labios y en los míos es de que hablemos que solo en Jesús hay esperanza de vida, que solo en Jesús hay salvación y vida eterna, que solo en Jesús hay perdón de remisión de nuestros pecados. Ese es el mensaje que necesita
necesita el mundo oír a los cuatro vientos que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual usted y yo podamos ser salvos. No es María ni José, no somos predicadores ni el Papa, es el bendito nombre de Jesús, el Rey de Gloria. Ese mensaje necesita oír la gente. ¿Está dispuesto a hacerlo? Pero no duerma, porque le hablan de oración. Estoy cansado. Tú lo sabes, Señor, que yo ya lo di todo. ¿Qué todo? ¿Qué todo? Gloria a Dios. Oiga, Felipe, un joven mancebo, hermano. ¿Sabe los jóvenes de hoy en día en que pierden el tiempo? En bobadas, en el Facebook, en el teléfono, jugando juegos de guerra. Y ahí están ellos. Parecen títeres del diablo. Esa es la clase de jóvenes mundanos impíos que hay en las iglesias. ¿Por qué? Porque sus padres no les han enseñado que Dios es sobre todas las cosas. Pero Dios ya quiere que usted entienda y le obedezca. Cuando ya salieron de las aguas, Felipe y el eunuco, dice que se subieron juntos, pero de repente desapareció. Oiga, un rapto temporal, un arrebatamiento. Y dijo el eunuco: ¿y aquel que venía conmigo qué pasó? Es que no se podía quedar porque había más necesidad más adelante. Usted en bobadas pierde el tiempo en viendo novelas, viendo deportes. En esas bobadas pierde el tiempo. Oiga lo que Jesús dijo en Marco. No Marco sino Cristo dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Cristo estaba hablando de su personalidad, porque el reino de Dios es que prediquemos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, iglesia, que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos. Levántate, iglesia, y predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Obedézcale a Jesús. Dispóngase. Pastor, me voy a ir para México, pero no voy a trabajar, voy a hacer la obra de Dios. Eso es lo que está esperando Dios hoy. Me voy a ir para Jalisco, nunca se muere ni se raja. Me voy a ir para Honduras, pastor, no para ser maduro, sino para predicar la palabra de Dios. Cuando haya esa disponibilidad, no dude que Dios lo va a ungir, lo va a revestir, lo va a capacitar, le va a poner su armadura, le va a poner su poder, y no dude que la puerta se abre y usted va como el hombre de Dios a predicar esa palabra. Pero no hay esa disponibilidad. Pastor, me voy a ir para Japón, pero yo ya no conozco a nadie. No se preocupe, que Dios pone gracia. Cuando a mí me mandó en los 89, 1989, por primera vez a Guatemala, yo no conocía ningún patojo ni patoja. Yo no conocía a nadie. Íbamos después de una vigilia, caminamos para allá. ¿Quiénes van a ir conmigo? Papá, y fuimos varios. Yo iba caminando por una visión que me daba. Y cuando llegamos a una aldea, a un pueblito, nos estacionamos, veía yo en la visión. Y en esa visión llegaron dos personajes de ahí. Oh, son forasteros. Dijo, sí, somos de El Salvador, somos forasteros. En la visión. Y me dice,
Pero ¿para dónde van? A donde el Señor diga que vayamos a hacer su obra. Oiga, y me dice, yo creo que el Señor a ustedes nos está mandando porque mi mamá y nosotros no somos cristianos, pero estamos esperando la visita de unos que vengan de afuera. Entonces aquí quiere Dios que veamos. Sí, guíenos y ahí vamos. Ahí fue que vimos a la bruja mayor del Jocote de Azacualpa, Guatemala, convertirse en una coche, en un cerdo. Pero ahí es donde yo me acuerdo que le dije, ¿sabes qué, diablo perverso, mentiroso? El que viene con nosotros es el que te venció en la cruz del Calvario. Y esta bruja va a saber quién es Jesús, el que predicamos. Porque cuando Dios va contigo, no hay diablo que esté en paz. No hay diablo que se te resista. Y ahí es donde Dios quiere que usted se ponga a la disposición. No, hombre, eso fue glorioso, hermano. Eso pasó con Felipe. Después que dejó al eunuco, conoció al brujo llamado Simón. Porque a quien usó Dios para que ese brujo se convirtiera a Cristo, este brujo, era a Felipe. Si Pedro solo llegó a poner el orden del evangelio. Pero dice que este brujo había, oiga cuánto había gastado, 50,000 monedas de plata en los libros satánicos. Y usted y yo no hemos gastado ni 5 para la salvación que Dios nos ha dado. Y todavía así somos aguados. No valoramos. Si en verdad valoráramos lo que Cristo hizo en la cruz por usted y por mí, estuviéramos rendidos, adorando, sirviendo, predicando, diciéndole al mundo entero, arrepentidos y convertidos. Para que de la presencia de Dios, como dice Hechos 2, vengan tiempos de refrigerio. Oiga, eso sería glorioso, hermano. Pero yo le digo al anciano, hermano, pastor, yo estoy cansado. Hasta la toalla quiero tirar. Le pregunta a la diaconisa Chenta. Le pregunta al santuario profético. Oiga, hermano, ¿qué clase de iglesia somos? Tómelo en serio, gócese, ríase, está bien. Pero tome en serio la salvación que Dios le ha dado. Hay gente, hermano, que aparece cuando le da la gana. Esa clase de gente, para mí, no ha conocido a Cristo. Porque usted y yo, en la prueba, tenemos que ser valientes. En el desierto tenemos que ser valientes. En el dolor tenemos que ser valientes. ¿Por qué? Porque la palabra que hemos recibido es de Dios. No sé si lo ha leído usted en la tentación de Jesús. 4 de Mateo y 4 de Lucas. El diablo lo tentó 3 veces. Pero en la primera resistencia que el Cristo le dio al diablo, y eso quiero que usted se lo meta acá, le dijo: ¿no has entendido, Satanás, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? La palabra que usted y yo estamos recibiendo no es de Mario Iraeta, es por parte de Dios a través de su Espíritu Santo. Y es una palabra poderosa que derriba todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, dice Pablo. Eso lo dice Pablo en 2 Corintios 10:5 para abajo. Hermano, ¿y a dónde está lo que usted está recibiendo? Ay, pero pastor, es que yo quiero que usted me entienda. Yo le entiendo que no sea aguado. Sí, porque Dios no quiere esa clase de cristianos. Dios no quiere jóvenes que estén embobadas. Dios quiere jóvenes que estén ocupados en su palabra, ocupados en el reino de Dios, ocupados adorando a Dios, sirviendo a Dios. Dios anda buscando esa clase de jóvenes y adultos de igual manera. Medio mundo se cree
fíjate que mi marido me dejó, deje que se vaya ese marido. Ay, fíjate que mi mujer me abandonó. ¿Por qué lo abandonó a usted? Porque era calidad de marido. Oiga, mejor estamos al tema, va. Ya se fue el tiempo, hermano. Pero oiga, hermano, ¿a dónde es que está el tema? Está en el capítulo 20, pero no lo vamos a leer todo. Verso 32, solo la parte A, parte final. La palabra de su gracia. Digamos que usted ha recibido esa palabra. Hoy dispóngase. Porque Jesús dijo que es mejor dar que recibir. ¿Qué está recibiendo usted? Palabra. Hoy dispóngase a dar. ¿Está aquí o no está aquí? Dispóngase a dar. No le está hablando ahorita a Dios de dar diezmos, ofrendas, primicias. No. Le está diciendo Dios: yo te he dado la palabra, la has recibido, hoy disponte, porque es mejor dar que recibir. Pero ya tenemos la bendición de la palabra. Hoy deje que fluya esa palabra a través de usted por medio de su Espíritu Santo. Dispóngase. Mujer, gane a su compañero de trabajo. Hombre, gane a su compañero de trabajo. Ya no se preste para el juego, para bobadas, para pleitos, celo, ya no. Las nueves y la gallina ya se coció. Oiga, hermano amado, dispóngase que Dios lo use. Ya no solo reciba, dele a los necesitados la palabra. ¿Por qué hay tantos necesitados? ¿Por qué cree que las calles están llenas de indigentes? Lastimosamente va a doler lo que usted va a oír, pero es la verdad. La mayoría de la gente que está durmiendo en las calles, adictas a diferentes vicios, es culpa de nuestros gobiernos de la ciudad. Porque ellos le llevan las drogas. Yo los he visto. Le llevan pipa, le llevan drogas, les inyectan, etcétera. ¿Cómo es que queremos ver una sociedad libre de guainos o drogadictos cuando los gobiernos no ponen de su parte de buscar a Dios? Porque la solución no es el hombre, la solución que el hombre busque a Dios y que el hombre reciba a Dios en sus vidas. Pero la iglesia, ¿qué está haciendo para rescatar a esa gente de las drogas? Esa es la pregunta que le hace Dios hoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Y yo le estoy hablando con evidencia porque yo lo he visto cuando van con los carros de la ciudad a darle drogas, pipas, etcétera. ¿Cómo van a ser sacados de esa maldición esa gente? La única solución, que la iglesia se levante, que la iglesia obedezca el llamado de Cristo y que vaya por las calles, que vaya por el mundo con el mensaje restaurador de Jesucristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Levántese, vaya. ¿Te acuerdas una vez cuando, solo esa vez, te acuerdas cuando fue el pastor Gerson? Santo. O no sé si tú estabas en esa época cuando fue el pastor Gerson con un grupo. Eso fue glorioso, hermano. Usted va a decir, pero pastor, aceptaron y no cambiaron. Esa obra no le compete a usted ni a mí. Esa obra le compete al Espíritu de Dios. Usted y yo nos toca hacer, ir y predicar. ¿Pero a dónde? ¿A dónde está? Hablando a nivel general la iglesia. ¿A dónde está la iglesia? No solo estoy hablando de Misión Cristiana de Tesa, estoy hablando de la iglesia en general. Oiga, jovencitas destruidas en la droga, jovencitas violadas. Y no es culpa de Dios, es culpa del hombre que no quiere acercarse a Dios. Oiga cómo tenía Felipe su casa, la tenía gracias
a Dios, bien gobernada. Gobernada con su ejemplo. Aquí hay madres que a sus hijas, para que no le hagan berrinche, dejan que el novio llegue a su casa y se quede ahí. No sea alcahueta. Pastor, si no va a salir embarazada porque está inyectada, ¿de qué sale? Ya, ponga carácter. Que su casa no sea cueva de demonios, sino que su casa se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Ya sacuda y eche fuera esos demonios de su casa. Gobierne bien su casa con Dios primeramente, porque eso dice que Felipe tenía 4 doncellas vírgenes. Y oiga qué clase de jovencitas llenas del Espíritu Santo y profetizaban. Digamos que no pasaban como nuestros hijos pasan hoy, cada quien en su cuarto con el teléfono ahí. Y el papá y la mamá ni cuenta se han dado. Que Dios nos ayude. Queremos una sociedad corrompida. Ordenemos primero la casa de Dios. ¿Y quién es la casa de Dios? Cada uno de nosotros. Dice Pablo 6:18 de 1 Corintios, que somos el templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Empecemos por nosotros a ordenar la casa de Dios. Que sus hijos y sus hijas estén en sujeción. ¿Qué es sujeción? En obediencia a Cristo. Y las mujeres en obediencia a Cristo. Y los maridos en obediencia a Cristo. Y es que mi hijo no quiere cambiar si el marido no cambia, si la mujer no cambia. Pues ¿cómo vas a ver a tus hijos mejorando si tú eres el que... Entonces vayamos a hacer la obra de Dios. Que la palabra de su gracia que hemos recibido la reciban los demás. Y cuando te salga un adicto a la droga, no le tengas miedo. Háblale del amor de Dios y ese amor lo va a desatar, lo va a libertar y lo va a cambiar. Porque el problema de los hombres es que le tenemos miedo. Usted cuando ve gente bien tatuada, usted le huye. No, ellos tienen un alma que salvar. Usted esfuércese a darle la palabra a esa gente. Un día se lo van a agradecer. ¿Me entienden? Y oiga qué bonito. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, que era la ciudad próxima. Por si usted no lo sabe, Pablo tenía 3 nacionalidades y una de ellas era Cesarea. Su padre era comandante de las filas romanas. Por eso que él también tenía la identidad de que era romano. Y era judío a la vez, porque su madre era judía. Mira qué terrible. Como hoy en este país hay gente, hay muchachos que nacen aquí que hasta 3 nacionalidades tienen. Pero de nada sirve. Voy a ir a Cancún, voy a ir a la playa de Cancún, la quiero conocer. A quemarse las carnes viejas van a las playas. No, enséñenle que cuando vaya a su tierra, que hablen de las maravillas, de la grandeza que el Dios de los cielos ha hecho con ellos y con ustedes. Que no se lo vayan a turistear, a pasear, no. Hoy, si usted no lo sabe, hay países que no son saludables visitar, porque saben que es extranjero y piensan que llevan millones de dólares, por eso los secuestran y los matan. Por eso que hay que ser inteligente para tomar decisiones. ¿Está aquí? ¿O ya se fue? Oiga qué terrible. Llegaron a Cesarea y entrando, oiga dónde llegaron, a casa de Felipe. Digamos que Felipe había dejado unas huellas hermosas en el Evangelio. ¿Qué huellas vamos a dejar usted y yo?
¿qué huella vamos a dejar en el Evangelio? Una iglesia dormida. Entonces hay que decirle lo que Pablo dijo en Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes. Levántate dentro de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo. Ya la iglesia tiene que dejar de estar dormida. La iglesia necesita despertar y levantarse en el llamado que Dios le hace. Para que esa iglesia despierta, invada y conquiste la tierra. Mire, llegaron a casa de Felipe. ¿A dónde empezaron las iglesias? Según en el capítulo 2 de Hechos, partes finales, dice que la gente tenía en común todas las cosas, los creyentes, y dice que compartían la palabra, el pan en las casas. Ahí se reunían. En las casas compartían la palabra de Dios y compartían la armonía entre ellos. Tenían casas ejemplares. Si usted dice, pero pastor, a mi casa no vaya porque vea que es un desastre, entonces deja que Dios ordene esa casa. Es que usted como que aquí y lo despierte. Porque Dios quiere llegar a tu casa para limpiar y ordenar esa casa. Tú no lo vas a poder hacer, es Dios el único que lo puede hacer. Si viera que mi hija es una diabla, pero Cristo venció a la diabla. No, ¿sí o no? No se deje que Él entre a su casa, de que Él ordene su casa. Y si hay algo que usted necesita ponerse a cuenta, hágalo. Pero tome en serio lo de Dios. Ya no juegue con lo de Dios. Porque aquí muchos pasan al frente, que bueno, pero no se ve el fruto. No, yo ya no voy a hacer aquí. No, yo ya no voy a discutir. No, yo ya no voy a pelear. No, yo ya no voy a ser celosa. Yo ya estoy cansado de un disco rayado. Aquí usted no diga ni amén ni gloria a Dios. Arréglese con Dios, pero la verdad. Deje que Dios entre y lo cambie. Oiga, llegaron a la casa de Felipe el evangelista. ¿Por qué Pablo con los que iban entraron ahí? Tenían confianza que era casa de bendición. Cuando usted vive para Dios y alguien lo visita, siéntase privilegiado. Claro, si usted no quiere visita es porque es un charco. Es un chasco esa casa. Pero cuando su casa es bendición, usted, claro, cuando me va a visitar, pues. Pero cuando es terrible, otro día, ay, le aviso, ya ha pasado 3, 4 años, ay, le aviso. Así le dices a Dios. Ay, te aviso, Señor, que cuando me vas a visitar. Ay, espérame, Señor. Dios quiere ya un hogar dispuesto para la obra. Dios quiere una familia que junto mamá, papá y hijo adoren y sirvan al Señor. Esa casa será próspera y bendecida. ¿Por qué? Porque donde Dios llega hay bendición y vida eterna. ¿No anhelas eso tú de Dios? Si lo anhelas, disponte. Mire, en casa de Felipe, Pablo le dio un placer, hombre, le dijo, tanto que me habían hablado de ti, nunca tenía el privilegio de verte, Pablo. Y me imagino que Pablo le dijo, Felipe, le dijo, la obra de Dios es incansable y no se le da tiempo suficiente para la obra. Me imagino que le ha de haber dicho, mira, hay tanta necesidad, Felipe, que obreros son los que faltan. Y eso lo dijo Cristo. Oren al Padre de la mies,
Porque a la verdad la obra es grandísima, dijo, pero los obreros son pocos. Y sí, hermano, hay hombres que no quieren tener responsabilidad en el reino de Dios. Y ahí es donde Dios sufre, porque si de este ministerio se levantaran 20 predicadores, se lo aseguro que esas naciones donde se envían esos hombres van a tener un cambio. ¿Por qué? Porque donde Dios llega, la tierra tiembla. Y cuando la tierra tiembla, los pecadores caerán rendidos a los pies de Cristo. Eso sería chulada, hermano. Pero de esta clase de predicadores ya casi no hay. Solo hay mensajes sosos. Al deseo del pueblo se predica. Ay, no hay que ofender a las ovejitas. Si el único que los puede cambiar es Dios, pero si no hay exhortación, ¿cómo van a cambiar? Si no hay verdad de Dios, ¿cómo van a cambiar las mujeres vanidosas, coquetas? ¿Cómo van a cambiar los hombres mundanos, religiosos, si no hay presencia de Dios, si no hay gloria de Dios en ese lugar? ¿Cómo? ¿Están vivos los de atrás? ¿Cómo van a cambiar si no hay eso de presencia de Dios? Y cuando un predicador, un ministro dice eso, porque él no se acerca y no vive para Dios. Porque no predica el mensaje de restauración. Y ese es el problema. Tiene miedo que el diezmito se le vaya. Con diezmo y sin diezmo. Misión Cristiana Bethesda está con vida y limpieza, porque Dios está en este lugar. Yo no soy el importante, aquel importante es Jesús el que le salvó y el que lo salvó a usted. Porque si no lo saben, que hay muchos que no ofrendan, $1 ofrendan. Digamos, nunca han dado la mayoría que están aquí, pero con ellos y sin ellos, la gloria es para Dios. Pero yo no me preocupo por eso, porque en la viña de Dios hay buenos y hay malos. Si usted ve los malos, se va a quedar y se va a lamentar. Y va a decir, y tanto que me predican, sí, ya es tarde, ya es tu ley, como dice el caballo. Y es demasiado tarde para que va a chillar. Chille hoy, mejore hoy y cambie hoy para la gloria de Dios. Que era uno de los 7. Cuando dice ahí era uno de los 7, está hablando de los 7 diáconos que eligieron. Y dice el verso 9: este tenía 4 hijas, doncellas, y profetizaban. Bonito, bonito ministerio. Hoy eso ya no se ve. En la mayoría del ministerio han apagado la presencia del Espíritu de Dios, porque los ministros dicen, no hay que ser tan fanático, eso es del pasado. No, señores, lo que aquí está establecido es para hoy, mañana y siempre. Es palabra de Dios y no de hombres. Y la palabra de Dios es infalible y permanece para siempre. Las promesas de Dios son para la iglesia del Señor. No me venga con historietas, que es para el pasado, es para now, today, es para hoy. La gloria de Dios es para hoy. Usted la necesita, la desea, búsquela, búsquela, búsquela y Dios se la va a dar. Jóvenes profetizas para la gloria de Dios. Si yo hago un escaneo aquí y pregunto, se lo aseguro que ni las salmistas tienen llenura del Espíritu Santo. Y eso es, si está eso así, está caótico. Si le preguntan a la mayoría, miren, antes muchos que no tenían ese uniformito negrito con puricandi, eran una masacuate en la presencia de Dios, danzando y hablando en lengua, y hoy el uniforme les apagó la gloria.
¿A dónde está lo que ustedes han recibido? Ustedes no lo han recibido de su servidor, lo han recibido del Espíritu Santo de Dios. Jovencita llena del poder de Dios, sería lindo que anhelaran esa llenura. La iglesia del Señor sería lindo que anhelara hablar en otras lenguas. Si otros ministerios no lo creen, déjelos, pero que usted lo anhele, lo desee y le diga a Dios: Señor, yo necesito esa experiencia sobrenatural en mí. Yo necesito que esa llenura de tu Espíritu Santo venga en mí. Me haga un hombre nuevo, una mujer nueva. Quiero hablar en otras lenguas. Eso sería glorioso. Los demonios huirían. No hay veces que yo me tengo que detener porque hay muchos incrédulos e indoctos, dice Pablo. Por causa de eso es peligroso. Y porque los indoctos e incrédulos, y yo que no sabía que existía él. No, yo me voy para donde venía. Pero váyase. Pero que la llenura y la presencia del Espíritu Santo no es una fuerza activa, como dicen los testigos, es la persona de la Trinidad y es una realidad. Usted anhele la gloria de Dios, anhele la presencia de Dios, anhele hablar en otra lengua, anhele en el nombre de Cristo poner manos sobre los enfermos. Anhele, iglesia, desee, iglesia. Hay poder de Dios aquí. Ya deje ese círculo mundano, déjelo. Si supiera que la presencia de Dios es algo lindo, donde el yugo se quiebra, dice la palabra, a causa de la unción que Él envía. Muchos se van iguales porque no buscan la unción de Dios. Cuando usted venga aquí, olvídese de sus maritates que trae, hombre. Que son los maritates, sus problemas, hombre. Deje esos problemas allá afuera y dígale: Señor, yo he venido a que me bendiga, yo he venido a que me liberte, yo he venido a recobrar fuerza. Eso dígale a Dios. Eso dígale a Dios. 5 minutos tenemos de predica y faltan 80. Si estamos habitados que ya a las 9 nos saca Dios. Y qué bueno, pero hoy dice Dios: no, hoy tienen que ponerse en obediencia. Ya el pecador deje el pecado. Ya el sinvergüenza deje de ser sinvergüenza. Ya el ladrón deje de ser ladrón. Ya el borracho deje de ser borracho. Ya el adúltero deje de ser adúltero. Ya el brujo deje de ser brujo. Y venga al conocimiento de la palabra y reciba a Cristo como Señor y Salvador. Esa es la mejor decisión que usted puede tomar. Ya deja de ser lo que es, por el que no cambia la sociedad. Gloria a Dios. ¿Usted cree que la palabra de Dios tiene poder hasta hoy? ¿Para qué tiene poder? Para cambiar. A través de eso tiene poder para liberar. Después de eso tiene poder para sanar. Después de eso tiene poder para romper las ataduras y las cadenas que lo atan. Esa palabra poderosa que usted tiene, dispóngase, levántese como iglesia, póngase al servicio de Dios y que sea Dios que lo use, que sea Dios que lo respalde. Póngase sobre sus pies, por favor. Cierre sus ojitos. Medite en la palabra. Si hay en las redes sociales
que necesitan reconciliarse o aceptar a Cristo como Señor y Salvador, esa es su hora. Y si hay acá presente varones y hembras, mujeres, niños y jóvenes, porque el reino de Dios es hasta para los niños. Cristo dijo, no se lo impidan, porque para ellos es el reino de los cielos. Esa es la verdad. Entonces, si aquí en medio de nosotros hay hermanos y hermanas que necesitan reconciliarse, venga. Para usted también es la cordial invitación. Usted va a decir, pero a mí me exhortaron que para qué. Bueno, eso ya es decisión personal suya. El daño usted se lo hace, pero Dios está aquí. Entonces, si hay alguien que quiera reconciliarse, aceptar a Cristo en las redes sociales, háganos ver. Y a los presentes, háganos ver también. A la hermana Ivonne y a la hermana María Chivas, no dude de que la palabra que usted ha oído es para usted también. Si está enferma, créale a la palabra y usted reciba sanidad. Si usted está débil, reciba fortaleza. Si está estorbada, Dios hoy la restaura por su amor. Usted solo crea. Hay alguien más acá presente, los de atrás, los de en medio, los de adelante, los que necesiten reconciliarse, no endurezca su corazón. Ábralo, ábralo. Reciba a Cristo, reconcíliese con Cristo, haga una decisión correcta, un voto correcto, defínase y dígale a Dios que ya no quiere esa clase de vida. Dios le va a oír, Dios le va a rescatar y Dios le va a perdonar. Si hay alguien más de los de atrás, venga, Cristo le está esperando con los brazos abiertos. No se quede en casa pudiendo venir a Dios. En casa no va a ser bendecido, no va a ser fortalecido, no va a ser liberado, no va a ser sanado. Hay cristianas que no quieren dejar el amante. Tenga cuidado, Dios es santo. Tenga cuidado, hermana, que está jugando con los sentimientos de Dios y con los sentimientos de su marido. Tenga cuidado, despójese de ese amante, de ese marido, de esa mujer que no es su esposa. Deje, como creyente, no juegue con el pecado, porque la paga del pecado, dice la Biblia, que es muerte. Dios bendiga a los que han pasado. Yo siento en mi corazón que todavía aquí presente hay 5 que necesitan reconciliarse. Han dejado de creer en Dios, han dejado de consagrarse a Dios, han dejado de santificarse al Señor. Venga, Cristo está aquí. Él le quiere limpiar, Él le quiere perdonar. Jesús, Dios bendiga al que está pasando. Cristo le está llamando. Dios bendiga a los 2 que están pasando. Faltan 3, varones y mujeres. Cristo le está haciendo la cordial invitación. No resista ese llamado, obedézcale. Él le ama con amor eterno y Él tiene planes y propósitos con usted. Usted que está al frente, abra sus labios, abra su corazón. Empiece a confesarle sus faltas, sus errores. Acuérdese que Dios sabe de qué área usted le falla, pero Él le quiere oír con sus labios. Usted sabe que le falla en diferentes áreas, póngaselo a Dios. Dígale a Dios. Dios bendiga a los que están pasando, a las que están pasando. Hoy es la hora de tu victoria, hoy es la hora de tu salvación, hoy es la hora de que Dios haga el cambio en ti. Pero depende de tu corazón abierto, depende de tu sinceridad. ¿Cómo le clames a Dios en esta hora? Porque su palabra dice: claman a mí los justos y yo les oigo. Usted hoy es justa delante de Dios, es justo delante de Dios por medio de su gracia. La palabra de gracia nos ha alcanzado. Su palabra de gracia nos hizo libres porque es poderosa. Dígale a Dios que le perdone.
Dígale a Dios que le limpie. Dígale a Dios que le transforme. Dígale a Dios que le cambie. Dígale a Dios que ya no quiere esa vida del pasado. Dígale a Dios que renuncie a ello. Dígaselo a Dios. Ahí está la victoria. Hoy disponte a que Dios te use. Disponte a que Dios use tu vida. Y disponte a dar de la palabra que has recibido. Dale la palabra a otro. Deja que Dios te use. A Dios sea la gloria. A Dios sea la honra. A Dios sea la adoración. Aquí está tu pueblo rendido a tus pies, Jesús. Aquí están hombres y mujeres confesando su falta, confesando sus pecados. Inclina, eterno Dios, tu oído y escucha la confesión de tu pueblo y ten misericordia. Perdona su falta, perdona sus errores, perdona sus pecados. Ponga obediencia en su pueblo, Señor. Ponga arrepentimiento y sinceridad en su pueblo, Señor. Que haya esa transformación, ese cambio, y que tú con tu sangre les limpies de todo pecado a tus hijos, a tus hijas. Todo, oh Dios, lo pedimos en Cristo, Señor nuestro. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Sí, dale gracias. Bendice, Señor, este esfuerzo de los que han pasado a reconciliarse, hombres y mujeres. Bendícelos, transfórmalos, llénalos de tu presencia por medio de tu Espíritu Santo. Bendícelos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.